Lo pongo para... Ok, vamos a seguir con el desarrollo de la lección 4, que me faltó un poquitito para terminar, y después ya continuamos con la lección 5. Les hablé rápidamente de cuáles son las normas aplicables cuando hablamos de interpretación, aplicación e integración de las normas procesales laborales. Hablábamos de la técnica jurídica, que consiste en elaborar y aplicar la ley, y que esta cuenta si cuenta con 3 etapas, que son la aplicación de la ley, la interpretación de la ley y la integración de la ley. ¿En qué caso se da la integración? Les doy un ejemplo que vamos a dar más adelante. Por ahí, si ahora les confundo un poquitito, no se preocupen, que vamos a repetir esto más adelante. Cuando hablamos de la prueba instrumental, por ejemplo. Cuando hablamos de pruebas instrumentales, hay 2 tipos de pruebas: las que son documentos privados y las que son documentos públicos. Las de documentos públicos son las que el patrón, por ejemplo, un certificado de trabajo que el patrón le dio a su trabajador. Ese es un documento privado. Pero para que tenga validez, este documento tiene que ser reconocido. Y el Código Procesal Laboral habla del procedimiento que se tiene que hacer para que dicho documento sea válido. Pero hay otro tipo de documentos, por ejemplo, lo que son los registros de marcaciones, o algún documento, el recibo de salario, o un contrato de trabajo, que solamente la empresa tenga el original, por ejemplo. Y el trabajador dice en su escrito inicial: yo firmé un contrato de trabajo con la empresa X, pero la empresa X nunca me dio la copia de mi contrato. Por lo tanto, yo solicito que la empresa presente ante el juzgado el original del contrato de trabajo, dice en su escrito inicial de demanda. Entonces, dentro del periodo probatorio, ¿qué es lo que hace el juez? Ya, obviamente las partes tienen que ofrecer sus pruebas, pero este tipo de prueba, cuando se pide que se traiga el original, nos vamos de manera supletoria e integramos la norma, porque el procedimiento específico no lo encontramos en el Código Procesal Laboral. Entonces utilizamos de manera supletoria el Código Procesal Civil. Y en esos casos, el Código Procesal Civil dice que se le intima a la empresa a que presente el documento original, bajo apercibimiento de que si no se presenta, se tiene por real lo que dice el trabajador, y quiere decir que sí existe dicho documento. Creo que es el artículo 305 del CPC, que se utiliza de manera supletoria en estos casos. Ven, en esa situación, por ejemplo, nosotros no encontramos algo específico en el Código Procesal Laboral. Entonces lo que se hace es: se integra la ley y se trae de manera supletoria lo que es el Código Procesal Civil, de conformidad a lo que establece el artículo 6 del CPT. Y podemos nosotros demostrar un hecho que se debate, o un hecho que se controvierte dentro del juicio. Y eso también nos ayuda a poder demostrar los hechos y a demostrar interés en la producción de nuestras pruebas. Era un ejemplo que les quería dar en ese punto. Y luego vamos a lo que son los medios e instrumentos de que vale el intérprete para encontrar el sentido de la ley. Y estos son, los medios son gramatical, el de la lógica, la histórica y la sistemática. Estas son las formas de interpretación de la norma que utiliza el juzgador. Esto ustedes ya lo dieron en taller jurisprudencial también, pero nunca está de más volver a repetir. Cuando hablamos de una interpretación gramatical que hace el juez, busca desentrañar el sentido de las palabras. Ustedes, famoso, damos alguna palabra y decimos: esto proviene de la etimología del latín, y vamos desentrañando el significado verdadero de las palabras. Entonces, en un ratito le voy a admitir a sus compañeros. En este caso, nosotros lo que hacemos, ahí está. En este caso lo que nosotros buscamos, justo hoy una compañera, bueno, les doy un ejemplo, una amiga me escribe y me dice:
el artículo 95 del Código Laboral. Les voy a leer para que ustedes puedan ver la interpretación gramatical. El artículo 95 habla de que el trabajador que adquiere, hablaba una parte de que el trabajador que adquiere estabilidad puede demandar por reintegro al trabajo o el cobro de una indemnización. Pero dice, cuando ya no hay forma estoy buscando más para leerles el artículo específicamente. El artículo 97, discúlpenme. Cuando la reintegración del trabajador dispuesta por el artículo anterior no fuera factible por haber sobrevenido alguna incompatibilidad entre el trabajador y el empleador o representante principal, el empleador pagará una indemnización equivalente al doble de lo que le correspondería al trabajador en caso de despido injustificado conforme a su antigüedad. Pero hay una parte también donde dice que el trabajador puede optar por esta indemnización o por la doble indemnización o por el reintegro. Y ahí estábamos valorando y estábamos haciendo una interpretación gramatical de qué es, cuáles son los derechos de un trabajador estable. El trabajador estable efectivamente lo que adquiere es una estabilidad que no se le pueda despedir. Y la norma lo que dice es, le ayuda para que él pueda reintegrarse a su lugar de trabajo. No es que el trabajador viene y dice nomás, yo quiero la doble indemnización, sino que debería de optar por el reintegro y en caso de no darse o en caso de existir incompatibilidad recién tiene ese derecho a la doble indemnización. Y estábamos debatiendo eso y era una cuestión gramatical porque hace a la norma. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es la gramática de ese artículo? ¿Qué era lo que quería decir específicamente? Profe, Sí. dentro de esto que usted está diciendo del artículo 97, puede caber un ejemplo de que un trabajador recibe la notificación de despido, pero en su documento dice despido injustificado. Ya viene detallado que es injustificado. ¿Que podría pedir eso, la doble indemnización el trabajador? En caso de ser trabajador estable, o sea, en caso de Y tener más de 8 años tiene. si tiene 8 años, él no puede todavía pedir la doble indemnización. Solamente le corresponde la indemnización simple cuando tiene menos de los 10 años. Inclusive, inclusive el artículo 102 dice, te doy nomás este caso, Elba, dice, si el despido se verifica con el fin de evitar que el trabajador adquiera la estabilidad 6 meses antes de obtenerla, quiere decir que el trabajador tiene 9 años, 6 meses de antigüedad, a punto de llegar a los 10 años, será considerado como un caso de abuso de derecho y el juez competente podrá ordenar la reposición. Hablamos ahí del artículo 102. Pero ahí inclusive, a pesar de que el trabajador tiene 9 años, 6 meses, todavía no le corresponde la doble indemnización. La norma, que es el 102 del Código del Trabajo, le protege y dice, el juez ordena su reposición hasta que el trabajador pueda llegar a los 10 años. Y ahí sí podría él pelear por inclusive una doble indemnización en caso de que sigan las persecuciones. Pero si tiene 8 años, él todavía no tiene una estabilidad por antigüedad. Y en Otra este cosa caso es, otra es un cosa, trabajador que está sindicalizado y viene siendo como persecución sindical. ahora, justo a eso iba también. Otra cosa es el trabajador sindicalizado, pero a su vez, otra vez, cuando hablamos de un trabajador que representa a su grupo o que tiene un cargo dentro de un sindicato, no todos los que son del comité o de la comisión directiva del sindicato tienen esa estabilidad. El Código Laboral dice en la parte de contrato de sindicatos
dice que de acuerdo a la cantidad de trabajadores o de acuerdo a la cantidad de asociados dentro del sindicato, es que se concede una cantidad de personas que van a gozar de esta estabilidad. A ver un poco. Justamente esa parte, a ver, de la estabilidad sindical, dice el artículo 317 del Código Laboral. Se denomina estabilidad sindical la garantía de que gozan ciertos trabajadores de no ser despedidos, trasladados, etcétera, y gozan, el 318, gozan de estabilidad sindical hasta 11 dirigentes de la comisión directiva conforme a lo siguiente. Sindicatos de empresas que tengan de 20 a 30 asociados, 3 dirigentes. O sea, la comisión directiva pueden haber 10 personas, que es lo que ocurre normalmente. Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, secretario de acta, encargado de la comisión de prensa, encargado de la comisión tal, son 10 los que conforman la comisión. Pero el código en el artículo 318 habla, de acuerdo a la cantidad de asociados, cuántos de estos 10 cuentan con esa estabilidad sindical. Dice de 31 a 50 asociados, 4 dirigentes nomás. ¿Y cómo nosotros sabemos quiénes son los dirigentes de toda la mesa directiva que tienen estabilidad sindical? En asamblea ellos definen quiénes son los que tienen la estabilidad sindical. Y eso a su vez ellos tienen que comunicar a la patronal y al Ministerio de Trabajo. Una vez que hacen todo este procedimiento, ahí recién ellos gozan de estabilidad sindical y están protegidos. Por eso, cuando hablamos de sindicato, es muy importante que lean todos los artículos a partir de 300 del Código Laboral aproximadamente. Es muy importante que lean y vean bien cómo es, porque ese es el error de la mayoría de los que forman parte de un sindicato. Creen que todos los que están en la mesa directiva tienen estabilidad y la empresa, ¿qué es lo primero que pasa cuando una empresa forma sindicato? Se le despide al rollo, menos, supongamos que son 20, 30 asociados y son 3 dirigentes nomás que gozan de estabilidad sindical. Entonces la empresa le despide a los 7 de la comisión directiva, menos a los 3 que tienen estabilidad sindical. Y ahí, en teoría, el juez no puede ordenar el reintegro de los otros 7, porque esos 7 no estaban amparados, no tenían estabilidad sindical. Y ahí es cuando se producen las persecuciones y demás. Entonces, cuando hablamos de sindicato es muy delicado y hay que atender muy bien cuando se va a constituir. Y tenemos después lo que es la estabilidad de la mujer embarazada. Y mientras dure el periodo de lactancia, bueno, hablamos luego de maternidad, del periodo de maternidad y luego del periodo de lactancia, la mujer embarazada está totalmente protegida y no se le puede despedir. Pero son tipos de estabilidad. Y a lo que iba, el ejemplo que les decía, nos fuimos así de la rama, pero es mejor así, vamos aclarando dudas y van aprendiendo también. Volviendo a la interpretación gramatical, el ejemplo que les quería dar, dice, el artículo 96 del Código Laboral dice el segundo párrafo, queda a opción del trabajador aceptar la reintegración al empleo o percibir el importe de la indemnización prevista en el artículo 97 y lo que corresponda por preaviso omitido. Y justo decíamos esto, hacíamos la interpretación gramatical porque decíamos, ¿qué quiere decir este artículo? El trabajador puede optar por el reintegro o la doble indemnización. Pero el 97 dice cuando ya no se puede más porque ya es incompatible, dice cuando ya no fuera factible por haber sobrevenido alguna incompatibilidad, el trabajador opta por la doble indemnización. Entonces, por una cuestión gramatical, se toman ambas normas y se valora. Eso ya cada intérprete o cada juez le da una interpretación gramatical distinta. Yo, por ejemplo, en este caso, les digo mi interpretación como profesional, yo entiendo que el trabajador, en el caso del artículo 96, queda opción del trabajador. El trabajador puede optar por el reintegro o la doble indemnización. Pero hay una cuestión. Cuando uno demanda por reintegro, también demanda los salarios caídos. Y decíamos
si el trabajador opta por la doble indemnización, ¿le corresponde o no igual el pago de los salarios caídos de todo el tiempo que duró el juicio? Y eso era lo que estábamos debatiendo. Y yo por lo menos llego a la conclusión de que el trabajador, en caso de que no se pueda reintegrar y opta por la doble indemnización, igual le corresponde lo que es el pago de salarios caídos, porque ya es un derecho que el trabajador ya ganó, es un derecho adquirido ya, porque mientras que duró el juicio, él estaba a la espera y no podía trabajar. Entonces, en este caso, creo que les estoy enredando mucho, ¿verdad? Pero en este caso habíamos hecho una interpretación de la gramática o una interpretación de la norma en este caso para ver cuál era el sentido o cómo responder ante este tipo de situaciones. Luego tenemos lo que es la interpretación lógica, que llega al motivo, el fin o espíritu de la ley, utilizando el razonamiento. Nosotros, yo creo que les decía en las clases anteriores, nosotros vemos cuál es el espíritu de la norma y muchas veces ese espíritu lo encontramos más en doctrinas o en jurisprudencia y más atendiendo al artículo 7 del Código Procesal Laboral, que dice, el Código 7 dice, perdón, el artículo 8, en caso de duda respecto a la interpretación de este código se opta por la más favorable al trabajador. Y en este artículo nosotros encontramos el espíritu de la norma porque dice se interpreta de manera, en caso de duda, se optará por la más favorable al trabajador. Es decir, hay un espíritu de proteger al trabajador que se encuentra en un estado de desventaja o en un estado vulnerable porque se quedó sin trabajo. Entonces, en este caso se hace una interpretación lógica y atendiendo al espíritu de la norma que tiene un sentido protectorio y prooperario. Trato de darles ejemplos para que me puedan seguir. Y luego tenemos lo que es la interpretación histórica, que es la efectuada teniendo en cuenta antecedentes legislativos y la época de su formación. Yo les decía en las primeras clases, ustedes tienen que atender y tener en cuenta que el Código Procesal Laboral es del año 1962. Imagínense ustedes, de 1962 al 2021, cómo la historia, cómo la ciudad, cómo nuestra estructura o cómo el sistema cambió muchísimo desde 1962 hasta hoy. Entonces hay cuestiones dentro de nuestro código que probablemente ya no se ajustan al contexto histórico de hoy en día. Entonces hay que saber adaptar ciertas cuestiones. Por eso decimos, hay artículos en el Código Procesal Laboral que ya están en desuso porque la cuestión histórica hizo que cambie con el tiempo. ¿Cuál es un ejemplo? Ustedes van a encontrar más adelante en el Código Procesal Laboral un capítulo que habla de la Junta Permanente de Conciliación y Arbitraje. Esta junta, por ejemplo, está en desuso y podríamos decirlo por una cuestión histórica. ¿Por qué? Porque aparece la Constitución de 1992 y en uno de los artículos de la Constitución dice el arbitraje no es obligatorio, el arbitraje es optativo. Entonces, el espíritu de la Junta Permanente de Conciliación y Arbitraje del Código Procesal Laboral, que era una instancia prácticamente obligatoria, pierde su sentido y por una cuestión histórica que sale una nueva Constitución Nacional, varía y deja en desuso lo que es el Código Procesal Laboral en los artículos que habla de la Junta Permanente de Conciliación y Arbitraje. Entonces hay que atender esa interpretación histórica y tratar siempre de ajustar al contexto y a la situación del momento. Y tenemos la interpretación sistemática, que es la que se logra ubicando la norma o la ley como parte del ordenamiento jurídico. Y esto es lo más común y lo que más hacen los juzgadores del derecho, porque toman la norma, en este caso, una trabajadora doméstica. Lo que hace el juzgador es ubica la ley que es de servicio doméstico específicamente, ya no el código laboral, utiliza esa ley especial y aplica a la norma o trae a colación para poder aplicar mejor el derecho y valorar mejor las pruebas en base a la norma. Es decir, hace una interpretación sistemática del sistema mismo, le obliga a traer y aplicar la norma que corresponde. Yo les decía hace rato, el juez es el que interpreta y decide
pero no decide de acuerdo a lo que él quiere o de acuerdo a su conveniencia, sino que el juez o el juzgador se encuentra dentro de unos límites. ¿Y cuáles son los límites? Es la ley, es el derecho positivo. Entonces el juzgador puede solamente resolver dentro de eso. ¿Qué pasa si el juez se sale de estas barreras o sale de sus límites? Tenemos una sentencia arbitraria, una sentencia que tiene vicios, como el vicio de incongruencia o muchísimos otros vicios que podrían acarrear la nulidad de la sentencia definitiva. Entonces, para evitar la nulidad o para no caer en vicios de arbitrariedad o incongruencia u otros más que existen, el juez siempre tiene que responder, tiene que resolver de acuerdo, tiene que darle esa interpretación sistemática y resolver de acuerdo a los límites, como dice ahí, de acuerdo al ordenamiento jurídico o la norma que es aplicable al caso. Ahora, el intérprete de la ley debe utilizar también, en cuanto fuere permitido, las siguientes reglas. La conducción general del procedimiento se hace de acuerdo a la equidad que ustedes van a encontrar en el artículo 7 del Código Procesal Laboral. ¿Alguien tiene su código a mano? ¿Tiene sus códigos? ¿Alguien que quiera leer el artículo 7? ¿Quién quiere leer? Artículo 7. Ya le leo. Artículo 7, profe. Del Código Procesal. La interpretación, aplicación e integración de las normas de este código se hará de acuerdo con la equidad, no solo a expresar los fundamentos de los fallos, sino en la conducción general del procedimiento. Entonces, fíjense ustedes, porque ahora estamos ya desarrollando los primeros artículos del Código Procesal Laboral. Lo que yo les acabo de decir, la conducción general del procedimiento se hace de acuerdo a la equidad, está en el artículo 7, que es lo que va a leer la compañera. Se busca siempre que la sentencia que sale sea equitativa, no solamente para el trabajador, sino para ambas partes. Les doy la vuelta y les planteo un caso. Un copetín, que es una mamá soltera, que tiene su copetín y como tiene su bebé recién nacido, le cuesta atender mañana, tarde y noche su copetín, le contrata a su vecina para que a la tarde pueda atender el copetín. Después se pelean, qué sé yo, la persona le estuvo ayudando 3, 4 años y se pelean. Entonces la vecina le demanda por despido injustificado y la indemnización alcanza aproximadamente 12 millones. Entonces díganme ustedes, ¿cómo la propietaria de un copetín que estaba en su casa nomás luego va a poder pagar esa suma de 11 millones? ¿Les parece justo o injusto? Entonces ahí es cuando nosotros aplicamos lo que es este artículo, que se hace de acuerdo a la equidad y se trata de ser lo más equitativos posible para no perjudicar a ambas partes, porque acá en Paraguay nosotros tenemos mucho lo que son las pequeñas empresas o los pequeños negocios y demandas como estas perjudican notablemente. Y hay personas que pierden todo, más todavía cuando lo hacen desde su casa, pueden llegar a perder hasta su propia casa porque no pueden pagar a su trabajadora. Otra de las reglas que tenemos en caso de interpretación es que en caso de duda se opta por la interpretación más favorable al trabajador. El artículo 8, ¿quién quiere leer? El artículo 8 en la impresión, profesora, nos sale el completo. No sale completo. En caso de duda respecto a la interpretación de este código, se optará por la más favorable al trabajador. Al trabajador. Ven ahí, otra de las reglas es cuando hay duda, surge ese principio protectorio y pro-operario que ustedes dieron ya en derecho laboral. Surge en el Código Procesal Laboral también surge eso y siempre si hay duda se le favorece al trabajador.
Y otra de las últimas reglas es que en caso de pluralidad de normas aplicables para resolver, se va a preferir la que sea más favorable al trabajador. En estos casos, ¿cuál es un caso que surge en esto? Por ejemplo, vamos al caso de Itaipú y Yacyretá. No me acuerdo bien cuál de las dos, pero el contrato colectivo de ellos o el reglamento del trabajador tiene muchísimos beneficios para los trabajadores en caso de despido injustificado, en caso de indemnización. Por ejemplo, un trabajador que trabaja en una de estas binacionales, cuando se le despide, su indemnización equivale a 30 jornales, pero si no estoy equivocada, a 30 jornales por cada año de antigüedad. En cambio, el Código Laboral, en el artículo 91, dice que a un trabajador normal le corresponde 15 jornales por cada año de antigüedad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí tenemos lo que dice el Código Laboral y tenemos lo que dice el contrato colectivo de ellos. Y hay ahí una pluralidad de normas aplicables, porque ustedes saben que el Código Laboral, el contrato colectivo de trabajo también hace al derecho positivo en nuestro caso. Entonces, al haber pluralidad, se prefiere la que es más favorable al trabajador, en este caso el contrato colectivo. Fíjense, el contrato colectivo pesa más que el Código Laboral en ese caso. ¿Por qué? Porque es más favorable al trabajador. Entonces son las reglas que siempre nosotros utilizamos. Y la última etapa de la técnica judicial es la integración de la ley. Cuando hay alguna laguna o vacío en el derecho positivo, decimos siempre a falta de norma expresa para solucionar un caso concreto, el juez puede aplicar la norma procesal no prevista para ese caso, respecto a otro caso semejante. Cuando hay laguna, se crea la solución para la tutela jurídica. Y esta tarea se cumple en primer lugar mediante la analogía y en defecto de la misma recurriendo a los principios generales del derecho laboral y de la ciencia jurídica. ¿De dónde sacamos esto? Del artículo 6 del CPT que dice, a falta de normas procesales del trabajo exactamente aplicables al caso, se resuelve de acuerdo a y cita de acuerdo a que nosotros resolvemos. Y ahí es cuando vamos llenando lagunas. Hay veces que no sabemos cómo resolver una cuestión procesal y entonces aplicamos las analogías, es decir, traemos una norma similar o un artículo similar o traemos jurisprudencias o doctrinas para poder aplicar al caso. Por ejemplo, la aprehensión que vamos a dar más adelante. El 217 dice que ante inactividad por un periodo de 3 meses se declara primida la instancia, es decir, el expediente muere. Pero surge una figura que se llama la purga de la aprehensión. Y esta purga de la aprehensión nosotros no vamos a encontrar en ninguna norma. No vamos a encontrar en ningún lado. Ya surge por la doctrina misma y jurisprudencias aplicables. Entonces el juzgador trae a colación para llenar esta laguna, para llenar este vacío, trae a colación esa doctrina y la aplica para que el expediente pueda seguir su curso o pueda ser tramitado y no muera, por decir en términos rápidos y sencillos. Y como dice ahí, la analogía, ¿qué es? La analogía es un procedimiento inductivo, deductivo, que permite llegar de un hecho conocido, que ya fue resuelto con anterioridad, a otro caso que tiene elementos comunes o similares, por cuyas razones puede ser resuelto de la misma manera. O sea, nosotros buscamos ya casos anteriores y lo aplicamos a este caso concreto. Cuando no se encuentra la solución por vía de la analogía, la ley permite al juez llenar el vacío recurriendo a los principios del derecho procesal laboral y por último a los del derecho en general. Lo que tenemos hasta aquí lo que es la lección 4. Si no les es muy cansador, ¿les parece si seguimos con lo que es la lección 5? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, Sí. les voy a, Sí, como me quedan 9 minutos, vamos a desconectarnos y iniciamos automáticamente de vuelta para poder seguir con la lección 5 y terminar en media hora. ¿Está bien? Profe.